¿Qué tal? Hola. La verdad que este es uno de los vídeos que me hace más ilusión hacer porque el pasado día 2, cuando di la charla en el Congreso de Estudiantes de Ingeniería Informática sobre cómo optimizar tu tiempo, pues después de darle muchas vueltas y de preparar varios esquemas y decidir qué técnicas hablar, pues una de las cosas que me apetecía era hablar de Notion, que llevo utilizándolo ya algunos meses y que estoy adaptando pues mi sabor, la forma en la que utilizo GTD, en la que aplico GTD, por eso digo mi sabor de GTD, el personal, como al final siempre acaba ocurriendo, a menos que seas una persona muy disciplinada y sepas todo, seguirlo paso a paso y se encaje el sistema perfectamente en tu forma de ser, pues es muy típico ajustarlo. Pues como iba diciendo, ver cómo, explicar cómo se puede utilizar Notion para desarrollar tu sistema de productividad. Porque además es una herramienta, porque como iba diciendo, es una herramienta que me encanta y entonces me interesaba tener todo en esta herramienta. En lugar de tener que tener pues unas cosas, por ejemplo, en una herramienta como Trello, por ejemplo, tener una herramienta como Trello y a lo mejor tomar notas aquí. Lamentablemente, después de haberle dado un montón de vueltas, pues haberle dado un montón de vueltas y haber cambiado incluso el orden de la presentación y haber explicado otras cosas antes, pues siempre surgen cosas y al final no me dio tiempo de explicar esta parte de la charla que pretendía ser un poco más animada y un poco más práctica y hacer algo que un poco que pudiera ser útil a todos porque creo que es una herramienta que, bueno, que Notion incluso sin utilizarlo para GTD, realmente creo que puede ser muy útil tanto a estudiantes como para profesores y en general para profesionales. Y de hecho sé que existen algunos, pues por decirlo de una manera, algunas empresas o algunos estudios o algunos equipos de trabajo que utilizan básicamente Notion como herramienta principal para tanto para guardar notas, contenidos, documentos, como para planificar el trabajo y todo, ¿vale? Nosotros vamos a hablar ahora a nivel personal, pero eso ocurre de esa manera. Antes de continuar, me gustaría decir además que hay un descuento perteneciendo a una entidad educativa, siendo estudiante, con las direcciones de correo electrónico de estudiantes y de profesores, pues creo que es la versión Pro, es gratis. O sea, la versión Free es gratis, que tiene una serie de limitaciones, pero si uno se da de alta con el correo electrónico de la institución o si si se ha dado uno de alta con otro correo electrónico y después se cambia al correo electrónico de la institución educativa en la que uno está, pues obtiene acceso a la versión Pro de forma gratuita. Lamentablemente la versión Pro no permite tener equipos de trabajo, sino básicamente lo que permite es trabajar, utilizar Notion a nivel personal y después se pueden compartir estas páginas, se pueden hacer públicas en internet o se pueden compartir, invitar a otra persona en una página en particular, pero no se puede tener un espacio de trabajo para equipos de trabajo, que es lo que a veces uno pues le interesaría. Pero bueno, tampoco es que sea o sea, a veces uno pues tiene que participar en varios equipos y claro, no es que uno trabaje siempre con el mismo equipo, entonces, bueno, se complican un poco las cosas, sobre todo en el ámbito educativo, para poder tener, pues, para poder utilizar de forma colaborativa, ¿vale? En el ámbito educativo, porque es básicamente lo convencional, el ámbito educativo, porque es básicamente donde lo utilizo yo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicar, de empezar a explicar el tema del GTD, sin comentar que bueno, con respecto al contenido inicial donde aparece donde el contenido inicial que tiene el espacio de trabajo personal, pues ya he ido quitando algunas cosas. Viene una especie de gestor de repositorio documental que está muy bien para, por ejemplo, una empresa que se dedica a temas de diseño, que tiene que tener documentos y pasan por un proceso de revisión. O sea, que hay que crearlos, hay un proceso de revisión para que finalmente se puedan poner en prácticas o lo que sea. Está muy bien, esa parte no la estoy utilizando. Sí estoy utilizando esto que se llaman notas de reuniones, ¿de acuerdo? Notas de reuniones lo he conservado. Originalmente no recuerdo el nombre que ponía, pero porque lo he pasado al español, ¿vale? Pero básicamente es para tomar notas en las reuniones. Permite pues en cualquier momento añadir aquí una reunión en una fecha determinada, ¿vale? En una fecha determinada y tomar notas sobre quiénes fueron los participantes, si se quiere, y cuáles fueron las reuniones. Eso viene para, evidentemente, sobre todo cuando estás trabajando en equipo, para dejar constancia en el equipo de las reuniones ocurridas, pero lo he dejado así para cuando tengo reuniones y después pues he creado un ámbito personal con pues, proyectos personales, ideas personales que se van a ir añadiendo aquí según las vaya pasando desde mi antiguo gestor digamos, de sistema de productividad, herramienta que estaba utilizando para el sistema de productividad, para GTD, pues de mis antiguos gestor que era Trello, pues las voy pasando aquí poco a poco y ahí van pasando. Y después aquí tengo lo que es mi sistema, ¿vale? Que tengo básicamente las tareas, ahora hablaremos un poco de eso.
De hecho, lo voy a borrar, por cierto, ahora que estoy. Delete. Vale, tengo las tareas, ahora lo veremos, son mis tareas personales y los proyectos, ¿vale? Evidentemente los tengo aquí fuera, ¿vale? Lo que pasa es que para este vídeo, pues yo voy a hacer todas las cosas aquí dentro de charla séptimo SESINF, lo voy a crear aquí dentro para que no entre en conflicto con las tareas con las tareas que tengo, ¿vale? Hay que hacer un par de cosas, así que espero poder ir lo bastante rápido y sin atascarme, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los elementos básicos que tiene, en GTD vamos a tener tareas, así que vamos a tener que tener pues una lista de tareas y también una lista de proyectos, ¿vale? Sabemos que los proyectos cada proyecto puede tener varias tareas. Hay gente que considera que toda tarea tiene un proyecto, pero no tiene por qué ser así. Es un elemento opcional, ¿vale? Entonces yo lo voy a hacer esa mañana. Primero voy a necesitar, pues, voy a crear primero una base de datos para guardar las tareas, ¿vale? Lo voy a llamar así, tareas. ¿De acuerdo? Y mi base de datos para tareas, pues básicamente es una base de datos que voy a mostrarla en formato tabla. Y aquí tengo una base de datos. Esto de las bases de datos me parece uno de los elementos más interesantes de Notion. Si fuera un wiki normal donde pudiéramos escribir con una sintaxis, bueno, pues más o menos elegante o incluso en Markdown, como ocurre en muchos sitios, pues a lo mejor no me hubiera pasado a este tipo de elementos porque, bueno, me parecería una herramienta de documentación como cualquier otra y, bueno, utilizando Trello y, por ejemplo, Google Doc, pues puedo hacer cosas parecidas. Pero el tema de las bases de datos sí que cambia bastante el panorama, ¿vale? Podemos añadir podemos poner un botón y añadir incluso un cover arriba para que sea para que sea más ilustrativo cuando lo estamos viendo nosotros aquí. No sé si tenemos algo sobre task. Podemos llamarlo, por ejemplo, el mismo tick que utilicé yo, por ejemplo, aquí. ¿Cómo se llamaba? Check, creo que era. Aquí está, por ejemplo, vamos a poner este para que no sea el mismo. Le colocamos el check, incluso a lo mejor se lo cambio, porque me está gustando más. ¿Vale? Entonces, ahí colocamos las tareas. Ahora vamos a hablar de los campos. Y otra cosa que necesitamos también es proyectos, ¿vale? Vamos a tener que tener una lista de proyectos. Porque las tareas, no todas, pero muchas tareas pertenecen a proyectos. Así que aquí tenemos nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Y aquí podemos, por ejemplo, colocar pues una estrellita, tampoco está mal. Pero podríamos, por ejemplo, poner un bulb. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Como de idea, ¿no? Así tenemos los proyectos. No sé si o una cartera también podría servir. Vale, entonces, ¿qué elementos vamos a tener en nuestra tabla de proyectos? Como mínimo vamos a tener que tener un nombre. El nombre, voy a ponerlo en español si acaso. El nombre del proyecto en el que estamos trabajando. Y después podemos tener, si queremos, etiquetar los proyectos. Yo no estoy utilizando, la verdad, no estoy utilizando exactamente, no le estoy utilizando etiquetas a los proyectos. Lo he dejado, ¿vale? Le he dejado los tags aquí. Lo podemos llamar etiquetas. En GTD no tiene, los proyectos no llevan etiquetas. Pero bueno, básicamente, podría sernos útil para poder clasificar los proyectos, pues yo qué sé, pues proyectos de casa o proyectos como si fuesen los contextos en GTD, proyectos del despacho, temas de práctica o de formación personal, o básicamente lo que se nos ocurra. Los proyectos tienen tareas, como dijimos antes, ¿vale? Entonces podemos buscar por aquí una relación, ¿vale? Y lo vamos a relacionar con la base de datos la otra base de datos de tareas, ¿vale? Esta no, porque esta es la mía. Entonces vamos a relacionar con la base de datos de tareas, ¿vale? Que es esa, ¿ok? Y creamos una relación. O sea, otra cosa súper potente, poder crear relaciones entre tablas como haríamos en una base de datos, ¿vale? Entonces estas son las tareas que tiene nuestros proyectos. Y después los proyectos, es probable que ahora están activos, pero el día de mañana, cuando tengamos todas las tareas hechas, estén inactivos. Vale, entonces con el tiempo me ha surgido la necesidad, me ha surgido la necesidad de tener un checkbox para marcar si está el proyecto archivado. O sea, podríamos poner si está archivado o si el proyecto está activo. Vale, voy a poner, cuando está archivado lo archivo. Vale, lo marco aquí con un tick si el proyecto está archivado. Y esto básicamente sería la vista de los proyectos. Vale, en cualquier momento voy a borrar, por ejemplo, aquí. De hecho, vamos a ir quitando, borramos cosas. Momento. Vale, podemos crear un proyecto en cualquier momento. De hecho, podemos crear un proyecto ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, web personal. Ahora mismo, para probar, ¿no? Las etiquetas no le voy a usar y ahora mismo no le voy a poner etiquetas. No le voy a poner tareas todavía. Y aquí, ahora lo veremos. Y aquí le voy a poner el archivado. Una cosa que es súper interesante es que cuando nosotros tenemos una entrada, le hemos colocado un nombre, pues esto en principio es un nombre nada más. Pero tenemos este botoncito aquí de Open que nos permite ver, pues como si fuese una página de este proyecto. Aquí tenemos los campos.
Entonces, una cosa que me parece súper interesante es que, por ejemplo, si un proyecto tiene documentación, o sea, por ejemplo, si a un proyecto lo normal es colocarle unos objetivos y a lo mejor una lista de tareas, de subtareas, que todavía no son tareas activas, pero que son cosas que queremos hacer. Entonces lo podemos hacer aquí, incluso comentar, ¿no? Pero, por ejemplo, uno podría colocar, incluso uno puede tener una página, una plantilla, eso todavía no lo he hecho, pero porque no creo tantos proyectos, pero podrías tener una plantilla de páginas para, para rápidamente llegar aquí y poder tener ya escrito objetivos y colocar tus objetivos, ¿no? En plan, pues venga. Perdón, si me equivoco. Hacer mi página, admite una cosa parecida a Markdown, ¿vale? La sintaxis. Página, acento, página web, mejorar, ¿no? Mejorar. Vamos a poner mejorar, página web personal. Esto es una posibilidad. Lo podríamos hacer así, poner una lista de objetivos, mejorar la visibilidad de mi trabajo. Escribí mal, ¿vale? Mal escrito. Visibilidad, ¿vale? Sí. Visibilidad de mi trabajo, ¿vale? Otra cosa puede ser, pues, compartir más contenidos con la comunidad. ¿Vale? Eso puede ser, ¿no? Vale. Después podríamos tener aquí tareas. Y así lo vamos documentando, tareas. ¿De acuerdo? Y las tareas podríamos poner así, lo mismo. Estas tareas todavía no son tareas activas, es decir, no son las tareas que están en nuestro gestor, pero sí las íbamos a sacar de aquí. Cuando vayamos haciendo tareas, pues las vamos a tener que ir convirtiendo de aquí a tareas de nuestro sistema de gestión. ¿Vale? Por si no lo saben, pues podríamos crearlas así con las marcas, o podemos usar los corchetes para colocar las tareas de esta manera, ¿vale? Y por ejemplo, podemos colocar, pues, instalar WordPress, porque a lo mejor vamos a hacer nuestra página web personal en WordPress, ¿vale? Y bueno, a lo mejor lo primero sería buscar un hosting, seguramente, ¿vale? Buscar un hosting, o elegir un hosting barato, ¿vale? Así. Puedo incluso marcarlo aquí y ponerle cursiva, ¿vale? WordPress, y después instalar un tema, o lo que sea, ¿vale? Lo dejo así simplemente para que se vea. Estos serían básicamente los objetivos que después se convertirían en tareas. Esto es una página, es decir, básicamente lo que estamos diciendo es que esta entrada en proyectos tiene una página, ya digo, con documentación para documentar este proyecto. No hace falta que estas cosas las coloque por aquí, sino que van aquí en la página del proyecto, y ahora cuando yo pulso aquí en Open, pues básicamente lo puedo ver rápidamente, ¿vale? Y tocar las propiedades que yo quiera. En las bases de datos hay una vista, que es la vista que llaman aquí la vista por defecto, ¿vale? Que si abrimos la base de datos de proyectos que está aquí, pues el default view. Estas páginas en realidad es como si fueran subpáginas de la base de datos, pero no se ven aquí. Aquí lo que se ven por eso no las vemos, estas páginas no se van a ver por aquí. Estas páginas, y por supuesto la página, perdón, no quiero, para seguir un poco el hilo, las podemos mover a cualquier sitio en cualquier momento, ¿vale? Pero están conectadas ahora mismo con la base de datos. Entonces, como me diciendo, esta es la vista por defecto. La vista por defecto es la vista de tabla. ¿Qué pasa? Que esto me está mostrando, pues, todos los proyectos que hay, ¿vale? Entonces, voy a crear otra vista, también de tipo tabla, ¿vale? Le voy a dar el nombre, por ejemplo, de proyectos activos, ¿vale? Voy a crear, por ejemplo, proyectos activos, para solamente tener los proyectos activos, ¿vale? Y ahora puedo modificar esta, voy a llamarla todos los proyectos. Aquí puedo ver toda la lista de todos los proyectos que hay, ¿vale? Y aquí puedo ver la de proyectos activos. Voy a colocarla arriba, la de proyectos activos. Entonces los proyectos activos, por ejemplo, son solamente, podemos aplicar un filtro, solamente aquellos proyectos, puedo añadir un filtro que no estén archivados, ¿vale? Puedo hacerlo aquí y añadir el filtro, o puedo venir aquí con el botón derecho y añadir un filtro, y él ya me lo coloca. Y entonces dicen que aquí lo que queremos son los que están marcados. No, los que no están marcados, porque están activos los que no están archivados, ¿vale? Entonces si yo vengo aquí y marco, ¿vale? A ver, si me está haciéndolo, sí, el filtrado está. Vale, archivado está marcado, vale, perfecto. Bueno, no me actualiza, vamos a ver, aquí están, yo lo quito, vale, tarda un poquito. Aquí están todos y aquí ya no hay nada, vale, tarda un poquito más de lo normal. Vale, entonces si quiero devolverlo allí, vendría aquí en la lista de todos y ya estaría otra vez disponible aquí, ¿vale? Podemos crear una de archivados también, por ejemplo, porque un proyecto a lo mejor es más fácil de buscar. Pues, por ejemplo, aquí tenemos proyectos activos. Cuando lo archivamos. Y el día de mañana surge una tarea o una oportunidad nueva sobre un proyecto. Entonces podemos decidir
pues básicamente recuperarlo de archivado, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema en crear, por ejemplo, aquí una nueva vista, que podrían ser los proyectos archivados, con la operación inversa para facilitarnos encontrarlo, ¿vale? Archivados. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, sería un filtro en este caso. Perdón que se me fue aquí la cabecita. Espérate, no me está... Ah, la estoy dando mal. Ahí, vaya, vale. No me sale. Sí, checkbox, vale, no pasa nada. Filtros, está bien. Y le añadimos el filtro y añadir filtro y elegimos por filtrar por archivado y está marcado, está archivado, ¿vale? Entonces ya está, perfecto. Aquí tendríamos, ahora podríamos venir aquí, tenemos la lista y coloco archivados, archivados aquí. Voy a dejar activos al primero, que es lo típico, ver los activos, los archivados y después poder ver la lista completa. Entonces aquí tendríamos todos y aquí tenemos los archivados y aquí tenemos todos, ¿vale? Si los queremos ver todos, ¿vale? Y con eso está básicamente está esta parte. Ya digo, se pueden añadir nuevos campos y se puede añadir el cover si uno quiere, pues añadir una cosa para de inspiración, ¿no? Vamos a la lista de tareas, ¿vale? La lista de tareas, ¿qué campos necesitamos? El nombre, ¿vale? Lo podemos poner en español, nombre, ¿de acuerdo? Otra cosa que vamos a necesitar es, evidentemente, el contexto. Recordemos el orden de las... Lo podemos cambiar, ¿vale? El orden en el que coloquemos las cosas, pero una de las cosas básicas cuando nosotros cojamos un proyecto y llegue nuevo a la bandeja de entrada es asignarle un contexto, así que en vez de etiquetas vamos a llamarlo contexto. Y es un multiselect porque evidentemente pues una tarea puede estar en múltiples contextos, ¿vale? Entonces está bien como está elegido, lo vamos a decir en contexto aquí. Entonces podemos, no hay opciones ahora mismo de los contextos, pero eso se hace simplemente añadiéndolos. Los vamos a escribir, por ejemplo, como hablamos en su momento, pues creamos casa, creamos oficina, creamos, por ejemplo, de compras, creamos email cuando estamos en el correo electrónico, creamos desarrollo, vale, todos los contextos distintos en los que podemos encontrarnos para poder decidir qué tareas vamos a hacer, pues básicamente las del contexto en el que nos estemos. Ahora estamos desarrollando, pues las de desarrollo. Ahora estamos con el correo electrónico, las del email. Ahora estamos en casa, pues las cosas relacionadas con casa. ¿Cómo nos encontramos de ánimo? High energy, ¿vale? Esto lo voy a dejar en inglés, energy. ¿Vale? O low energy, ¿vale? Estas estamos aquí, ¿vale? También las podemos crear, ¿vale? Entonces ya así las tenemos todas disponibles y una vez hechas las primeras las podemos borrar, ¿vale? Las eliminamos todas, sin ningún problema y ya nos queda así, de forma que ahora le damos y podemos elegirlas e incluso ordenarlas, ¿vale? Normalmente, pues, bueno, están bastante bien así, pero bueno, uno puede elegir pues las que sean más comunes, a lo mejor lo más común es desarrollo, ¿vale? O casa, desarrollo, ¿vale? Uno las ordena como uno prefiere y las selecciona, ¿vale? Las tareas, como hemos visto, van a admitir, como antes, se pueden, por ejemplo, si vamos a empezar por la primera tarea, que era, por ejemplo, de la página web, vamos a hacer una página web personal, ya vimos aquí que está, por ejemplo, elegir un hosting barato o instalar el WordPress. Aquí no hay una forma fácil de convertir esto en una tarea, por lo menos que yo sepa, ¿vale? Entonces simplemente lo copio y vengo aquí. De hecho, lo puedo marcar como que ya lo he sacado fuera. Voy a hacerlo. Vale, voy a sacarlo. Ya estoy en esta, ¿vale? Ya estoy trabajando en esta, ¿vale? O la borro o lo que sea. Esto es básicamente una idea para saber las próximas cosas que queremos hacer, ¿vale? Para que no nos despistemos y no tengamos que estar metiendo todas las tareas del principio aquí en la lista de tareas de GTD, ¿vale? Es como como lo haríamos en las cards de Trello, ¿vale? Entonces aquí podría venir y crear mi tarjeta, ¿vale? Aquí elegir un hosting barato, ¿vale? Entonces, por ejemplo, elegir un hosting barato, pues probablemente lo único que necesito es navegar por internet un rato, así que aquí me falta un navegador o simplemente ordenador, como una especie de categoría, cuando solo necesito un ordenador para poder hacerlo y no es ninguna de las otras categorías, ¿vale? Entonces lo elijo en el ordenador. Y la verdad que es Low Energy porque no necesita mucho trabajo de mí. ¿Y a qué proyecto pertenece? Esto pertenece a un proyecto y es a la web personal. Así que lo marco. ¿Vale? Ahí está, web personal. Miramos en proyectos. Por cierto, no. Miramos en... Casi se me va la pinza. Miramos en proyectos y veamos que tengamos el orden bien. Está bien. Podemos cambiar el orden si queremos de estos. ¿Vale? De etiquetas o tareas o lo que sea. ¿Vale? Aquí lo tenemos bien. Pues a mí me gusta más o menos este orden. Pero aquí, por ejemplo, en tareas, pues seguramente ahora iremos viendo que a lo mejor lo de los proyectos relacionados no lo coloco aquí. ¿Qué más cosas puede tener una tarea? Por ejemplo, puede tener una fecha de vencimiento, ¿vale?
¿vale? Una tarea, una fecha de vencimiento. Lo normal es que las cosas que tienen una fecha en la que se vencen en GTD, las cosas en las que tienen una fecha antes de lo que hay que hacerlo, hay que meterlo en un calendario. ¿Vale? Mi calendario suele ser Google. Y una de las pegas que tiene Notion, ya lo digo, es que no tiene. Ahora mismo no tiene integración directa, ¿vale? Con herramientas externas con Google Calendar para que se me vea en el calendario. Pero bueno, me interesa, prefiero tener todas las tareas aquí y no tener unas tareas en el calendario, las que tienen fecha y otras aquí, ¿vale? Si hace falta, pues, si son importantes que estén en el calendario, las colocaré yo a mano en el calendario, ¿vale? Pero además me gusta muchas veces tenerlas aquí con el resto de tareas. Entonces voy a ponerle vencimiento, no es de tipo texto, sino que es una fecha, ¿vale? Y se coloca aquí. Y esta, pues yo normalmente prefiero verla aquí, porque cuando estoy mirando la bandeja de entrada, pues voy a ponerle, tendrá ya un nombre y voy a poner un contexto, le voy a poner un vencimiento y por ejemplo podría, aunque no tengo prioridades y no necesito tener prioridades, sí que podría marcar si es urgente algo, ¿vale? Es práctico que algo, pues puedo ver que es urgente porque tengo un vencimiento corto o no, dedicar vencimiento a lo que es la fecha en la que algo vence. Pero urgente es otra cosa, es algo para hacer ya y a lo mejor no tiene fecha de vencimiento. Porque, bueno, básicamente es que ya tenía que haberse hecho, ¿no? Entonces esto es urgente y básicamente lo coloco aquí. ¿Vale? Lo coloco al lado, ¿no? Ahora vemos un poco cómo es. Hay que trabajar un poquillo con ello para que nos sintamos cómodos en la posición de las cosas, ¿vale? Entonces más o menos esa sería un poco por lo menos lo que es la tabla general, ¿vale? La tabla que tiene todas las cosas que necesitamos. Después, cada tarea está en realidad en distintos estados. Bueno, vale, dos cosas. Primero, cada tarea está en distintos estados, que puede ser, pues, que no tenga, que todavía está en la bandeja de entrada, en estados en el sentido de lo que son las distintas listas en las que lo colocas GTD. Puede ser que estemos en la bandeja de entrada, puede ser que ya la hayamos puesto para próxima, puede ser que estemos esperando que alguien la haga, puede ser que esté en, pues, cositas para hacer algún día, para quizás algún día, o lo que sea, ¿no? Para maybe, ¿no? Para quizás o algún día, etcétera, 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 ¿no? O que ya esté hecha, ¿vale? Entonces necesito otra lista, que en este caso no es una de múltiple selección, porque en realidad solo, o sea, es parecido, pero en realidad solo quiero poder elegir, solo quiero que haya una selección posible, ¿vale? Yo puedo elegir esta, ¿de acuerdo? Pero en realidad lo que me interesa es que sea una especie de drop down que me aparece hasta aquí. Esta es el select individual, ¿vale? Entonces el select individual le pondríamos el estado. Este es el estado de la tarea. Y, ay, mal escrito, ¿vale? ¿Cuál es el estado de la tarea? Ok. Estado de la tarea. ¿Vale? Entonces, estado de la tarea, pues, ¿cuáles son los estados posibles? Pues una tarea puede estar ya para próximo, en la lista de próximo. Puede estar en la hecha, ¿vale? Hecho. Cuando algo está hecho. Puede estar en espera, ¿no? Básicamente, en espera. Un momentito. Para mirarme la chuleta, que si no me olvido. Puede estar en espera, sí, en espera. Esto lo voy a poner así. En espera, ok. Puede estar también en leer, por ejemplo, cuando es como la tabla, cuando no es exactamente una tarea, sino que es un documento que queremos leer, ¿vale? No es una tarea accionable, sino contenido de referencia, material de referencia, pero que en realidad tenemos que leer y revisar y pensar sobre él, ¿vale? Es como si alguien ve la charla sobre GTD en Trello, pues para la lista de leer, revisar. Vale, aquí no hace falta, o sea, aquí no utilizo ninguna cosa que sea, pues esto es material de referencia, porque el material de referencia lo que son enlaces a cosas, por ejemplo, enlaces a cosas que necesito en un proyecto, lo voy a meter en las páginas de aquí, de los proyectos. Si es documentación para una tarea, lo voy a meter en la documentación de la tarea, porque yo puedo abrir la tarea y meter aquí documentación como antes. Si es otro tipo de documentación, pues voy a meterlo en cualquiera de estos sitios de notas. Pero sí que es verdad que me gusta tener una lista de cosas que, bueno, no son todavía material de referencia, sino contenido que quiero leer cuando tengo un rato, próximamente lo quiero leer. Entonces, por eso tengo colocada esta lista de aquí, ¿vale? Y por supuesto me faltaría el quizás o algo así, ¿no? Quizás. O algún día, me voy a poner algún día, que suena un poco más, algún día, ¿vale? Algún día. Cosas que quedan, algún día quizás, que quedan pendientes para hacer, ¿vale? Este sería un poco el estado, ¿no? Las que no son accionables ahora, pero requieren un poco de madurez, de tener tiempo o de pensarlo bien, y entonces hay cosas que son cosas que quiero hacer, pero no las quiero, por lo que no las quiero borrar, pero necesito darle algunas vueltas y esperar un momento mejor, no muy lejano,
para hacerlas. Entonces son las de algún día, ¿vale? Insisto, dudas en el vídeo sobre GTD en Trello, explico al principio los pasos del GTD, ¿vale? Además, también comento, igual que estamos haciendo este sistema, lo vamos a hacer en GTD, porque básicamente es lo que estoy usando yo. Pero si alguien quiere hacerlo para Systemis, es lo mismo. Lo único que pasa es que tenía que cambiar pues, los estados que le hacen falta, ¿vale? Otra cosa que voy a añadir, que puede parecer un poco raro, es una columna para un enlace. ¿Por qué? Vale. GTD se basa en capturar todo lo que uno pueda rápidamente, ¿vale? Todo lo que uno pueda rápidamente. Entonces, para capturar todo lo que uno pueda rápidamente, lo recomendable es tener instalada pues, la extensión, por ejemplo, en el navegador, para que podamos salvar en cualquier momento un enlace. Enlaces a vídeos, enlaces a un comentario en redes sociales que quiere contestar, enlaces a un correo electrónico que lleva tiempo, enlaces a una página web que te interesa, ¿vale? Y también está la aplicación del móvil que permite guardar cualquier cosa que tengamos en el móvil, lo podemos compartir y entraría en Notion, ¿vale? Lo podemos mandar a la base de datos que nosotros queramos. Lo interesante es que nosotros le daríamos aquí, ¿vale? Lo voy a dar, de hecho no sé si funciona bien. Y aquí tendríamos que escoger la base de datos de tareas esta, ¿vale? De hecho la que está seleccionada es esta, porque la que uso yo, pero básicamente lo que estaríamos diciendo es que queremos mandarla a la base de tareas, tendríamos que elegir la nuestra, ¿vale? La base de tareas esta. Y lo que va a pasar cuando nosotros, si le diéramos a salvar la página, es que se va a salvar aquí con un enlace, ¿vale? Entonces, si no tenemos una columna de tipo URL, nos la va a crear él. Así que yo ya la voy preparando desde ahora, ¿vale? Simplemente aquí donde pone URL, le coloco, lo llamo enlace. Eso significa que van a haber tareas con enlace, aquellas que se han incluido así, y otras tareas que no tienen enlace, ¿vale? Esto lo voy a colocar de esta manera, y ahora lo explico un poquito, ¿vale? Voy a colocarlo, bueno, de hecho, bueno, sí, voy a dejarlo aquí. Y ahora lo explico un poquito más, ¿vale? Lo voy a colocar así. Entonces aquí tenemos lo que serían los enlaces, ¿vale? Voy a suprimir. ¿Vale? Y aquí tendríamos como nuestra primera entrada, ¿vale? Básicamente. Entonces, cuando algo llega, evidentemente no va a tener nada, ¿vale? Cuando algo llega, por ejemplo, una tarea nueva, porque la hemos creado, la acabamos de crear, es una idea que se nos acaba de ocurrir, pues probablemente no pertenezca ni a un proyecto, ¿vale? O la creamos a mano y ya la metemos en un proyecto, o la acabamos de copiar de algún sitio y no pertenece a ningún proyecto. Esto es así. Entonces esto es como si fuese nuestra bandeja de entrada. Vale, la idea es hacer lo mismo que hicimos con proyectos. Es decir, la vista esta que tenemos ahora es la vista perdón. La vista por default, la que se ven todos, va a ser como la vista general, ¿vale? De hecho, la podemos llamar como todas las tareas, ¿vale? Pero vamos a tener una vista de bandeja de entrada, ¿vale? La vista de bandeja de entrada también es una tabla, se va a llamar bandeja de entrada, ¿vale? La creamos así. Voy a cambiar el nombre antes de que me despiste. A esta la vamos a llamar, perdón, la voy a llamar todas las tareas. Si alguien lo quiere dejar ponerlo en inglés, pues que lo deje en inglés, claro. Entonces esta sería la bandeja de entrada. Todas las tareas las dejo para el final. Entonces la bandeja de entrada me va a mostrar todas lo que entre, todo lo que las tareas que se han creado que no tienen un estado asignado, ¿vale? Entonces lo que hago aquí es un filtrado y añado el filtro y entonces tiene que ser que esté vacío, ¿no? Que tiene que estar que está vacío aquí. Perfecto. Entonces todas las cosas que lleguen a través de la aplicación del móvil, de este enlace, o que lleguen a través o que las añada yo a mano, en principio van a estar aquí en la bandeja de entrada, ¿vale? O sea, no simplemente salen aquí. Las tareas nuevas todas pertenecen a la bandeja de entrada. Entonces, cuando yo digo, no, pues yo quiero que esta tarea, o sea, la proceso, la bandeja de entrada, miro todas las tareas, puedo poner otra, por ejemplo, como decía que era la última vez, corregir parcial de SSOO, ¿vale? Esta es una tarea, por ejemplo, que no tiene proyecto, ¿vale? Entonces, voy a procesar, vengo aquí y le digo, contexto. Pues el contexto de esta, como dije, era, voy a elegir el hosting, ¿vale? Pues va a ser en el ordenador. Low Energy y va a ser en el ordenador. Fecha de vencimiento no tiene, no es urgente y el proyecto, pues es el único proyecto que es web personal, ¿vale? No hay enlace, pues no llevo con enlace y esto ya está hecho. Entonces, cuando yo lo marco en hecho, desaparece, ¿vale? Está hecho. Esta, por ejemplo, mira, el contexto es que voy a corregir en la oficina, ¿vale? Fecha de vencimiento, pues mira, puedo corregir, no sé qué, hasta qué fecha, hasta el 10 de enero, no lo sé, ¿vale? No me hagan caso que si alguien está viendo esto y tiene el parcial, que no estoy diciendo que voy a tardar tanto en corregirlo. Y no hay proyecto relacionado, pero sí que es una cosa que está, está en el próximo, me equivoqué, ¿vale? Me equivoqué, esto va próximo, ¿vale? Entonces vengo aquí a todas. Y esta le dijo, no está hecha, está en próximo, ¿vale? Está en próximo. Y entonces ya no sale en la bandeja de entrada.
¿Qué me queda? Una nueva entrada para ver las de próximo, ¿vale? Pues venga, creamos una nueva tabla, próximo, ¿vale? Que son las próximas que vamos a hacer, ¿vale? Las voy a ordenar también, me gusta poner estas arriba, próximo, de hecho me gusta poner la primera porque es la que siempre tengo abierta, en principio, que es la de próximo, lo próximo que tengo que hacer, ¿vale? Entonces es lo mejor tenerla, ahí está. Y entonces en próximo, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a filtrar, solo queremos mostrar, no queremos todas, solo queremos mostrar las que el estado es próximo, ¿de acuerdo? Perfecto. Dale, después tendremos más, por ejemplo, tenemos que crear en espera, ¿de acuerdo? Add view en espera. Perfecto también. Entonces aquí vamos a listar todas las que add filter, todas las que el estado es en espera. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos a ordenarla también. Vamos a ponerla para aquí arriba. De acuerdo. Añadir nueva. Por ejemplo, demás estados que habíamos tenido. Por ejemplo, podemos mirar todas las que son... esta no le puse nombre. Vaya. A ver, editamos el nombre y le voy a poner, pues por ejemplo, algún día. Todas esas que tendremos que revisar pues de vez en cuando para ver si es el momento de hacerlas ahora. Lo mismo. El orden también depende un poco de... O sea, muchas veces, por ejemplo, pues me interesa a lo mejor, bueno, las bandejas de entrada a lo mejor tenerlas más arriba para llegar antes. Probablemente las más utilizadas son próximo, en espera y bandeja de entrada, ¿vale? Pero eso ya depende de cómo uno se quiere organizar de la forma personal. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos colocar... filtramos y le ponemos que es algún día, ¿vale? Todas las de la... añadir otra. Todas las de leer, revisar. Revisar, ¿vale? Pues también, leer, revisar. ¿De acuerdo? Pues venga, esta también la movemos. Por encima incluso de la, si queremos, podemos ponerla si queremos por debajo de la bandeja de entrada, que ya es una cosa para cuando no hay tiempo, cuando tenemos otra cosa que hacer, pues nos dedicamos a leer, revisar. Y colocamos aquí el filtro es leer, revisar. Si queremos, podemos hacer una para la lista de hechos, ¿vale? Yo no la he colocado, ¿vale? Pero se puede colocar una para todas las que están hechas. Podemos hacer más cosas, por ejemplo. Evidentemente, si por ejemplo ahora me pongo a hacer la tarea y la termino, imaginemos que he corregido el parcial, pues le doy aquí a hecho y de aquí desaparece, ya no está en ningún sitio. ¿Vale? Las que pongamos en espera porque le hemos dicho a alguien que tiene que hacer algo y tenemos que verificarlas, las veríamos aquí. La única forma de recuperar una que esté hecha es venir a todas las tareas y aquí podríamos encontrarla rápidamente. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. A la hora de, por ejemplo, podemos poner más vistas si queremos. Por ejemplo, una cosa que puede ser interesante es colocar un calendario, ya que no se conecta con Google. Podemos colocar el calendario. Pero en este caso utilizamos la vista... Uy, que me equivoqué. Calendario. ¿Vale? Calendario. Entonces, en este caso, podríamos ver la entrada de la base de datos. Perdón, vamos a colocarla a lo mejor aquí. Incluso aquí. Puede ser incluso al lado del próximo. Debajo del próximo o antes de la bandeja de entrada. ¿Vale? Voy a ponerla... Creo que sí. No la estoy usando, la verdad que es una cosa que se puede hacer. No la estoy utilizando demasiado. Vale, pero si la utilizamos mucho la podemos colocar más arriba para que no sea más fácil localizarla. Entonces aquí podríamos ver pues todas las que tienen fecha de vencimiento. Las que tienen fecha de vencimiento. Este es el día de hoy, ¿vale? Pero buscamos, por ejemplo... de hecho, lo lógico sería... Aquí están todas. Podemos filtrar para que solo salgan las que no están... Las que tengan un valor... Bueno, las que tengan un... Aquí un momentito. En el estado, las que tengan que hacerse próximamente o las que... Voy a elegir, por ejemplo, más bien las que no son hechos, ¿vale? Las que no están archivadas, las que no son hechos. Y aquí las podríamos ver, ¿no? Estarían todas las que no son hechos. Entonces, si vengo para acá, pues en algún sitio, pues debería estar, no sé si le puse al final la fecha a corregir el examen, déjame mirarlo. Pues está hecha, vale, es que está hecha. O sea, aquí en todas está hecha. Si yo le quito a esta el hecho y lo pongo que todavía la estoy haciendo... Pues vengo al calendario y aquí me sale, aquí tendría el corregir el parcial, ¿vale? Si yo le doy y la marco como que está hecha, ¿vale? Pues ya queda hecha, ¿vale? Perfecto. O sea, que ningún problema, ¿vale? Perfecto. Y otra vista es la típica vista de tablero. Si queremos una vista como, por ejemplo, la que imita Trello, la del tablero de Trello, podemos utilizar el board, ¿vale? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, esta que le podemos llamar tablero GTD. Tablero GTD,
¿vale? Y entonces creamos el tablero GTD, ¿vale? Y aquí lo tendríamos. Entonces aquí podríamos verlas próximo, hecho. Si queremos esta la podemos borrar, no nos interesa. No nos interesa. ¿De acuerdo? Pero sí que podríamos, por ejemplo, tener... por ejemplo, aquí tenemos... Déjame, por ejemplo, archivar a esta. Es que la borré, me equivoqué. Quería moverla de sitio y la borré. Pues bueno, no pasa nada, ¿vale? Voy a ponerla aquí como hecho. Eso es por las prisas, ¿vale? Está hecho, ¿vale? Esto es por las prisas. Entonces, esto es todas las tareas. Esta estaba para próximo. A ver, déjame mirar próximo. Aquí está, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí el tablero GTD está en próximo. Quería moverla de sitio y la he hecho hasta el final, ¿sí? Quería en realidad moverla así y me desconfundí. Próximo, espera, leer, revisar y hecho, ¿vale? Entonces, si sigo el orden que lo tengo, por ejemplo, en mi Trello, pues sería más bien así, ¿vale? Eso fue un error, pero bueno, disculpen, aquí, ¿vale? Sería así, y aquí lo podríamos ver en tablero, ¿vale? De tal forma que, por ejemplo, podemos tener la que hice, que antes era corregir, por corregir SSO, corrección parcial SSO, ¿vale? Lo vengo aquí, lo puedo colocar como que estamos en... Lo había puesto que era hecho, ¿no? Entonces lo puedo poner que está hecha. Esto es para simular, por eso no importa que me lo salte. Y le había puesto que era para el 10 de enero, ¿vale? Está perfecto, ¿vale? Entonces ahora sí, estaría aquí, estaría en la lista de hecho y ya están hechas, ¿vale? Perfectas, ¿no? Otra cosa con la que podemos jugar es con el orden. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos varias aquí, por ejemplo, pues... en casa, ¿no? Limpiar las ventanas. Limpiar las ventanas. Bueno, no lo voy a hacer aquí. Lo suyo es que entraría, recordemos que siempre entra en la bandeja de entrada, limpiar las ventanas. Entonces, cuando un día reviso la bandeja de entrada, mira, esto se hace en casa, ¿vale? No tengo fecha de vencimiento, ni es urgente, ni es nada, ¿vale? Entonces se queda aquí. Entonces su estado es próximo, ¿vale? Entonces lo tengo aquí en próximo. Entonces la cosa es que se van un poco mezclando, Entonces, si queremos, podemos elegir el ordenamiento, ¿vale? Por ejemplo, podemos ordenar por... de hecho, puedo hacer incluso ordenamientos súper complicados, ¿vale? Por ejemplo, puedo ordenar primero por... Lo lógico es que veamos juntas todas las que pertenecen a la misma categoría, ¿vale? No va a quedar ideal porque como hay varias etiquetas, pues el tipo no va a quedar bien, ¿vale? No es la mejor vista que hay, pero podemos elegir... Voy a ponerlo aquí por contexto, el orden ascendente. Entonces lo que digo es que, por ejemplo, él va a mirar aquí y dice low, pues casa está delante, ¿no? Pero es que si por ejemplo, pongo ordenador delante, pues eso va a cambiar el orden según el caso, ¿vale? Pero bueno, puedo ordenar por contexto para intentar que todas las que tienen, si pongo siempre las cosas en el mismo orden, si por ejemplo siempre sigo el orden en que está aquí, si siempre coloco siempre coloco este orden, casa y después email, después desarrollo y tal, pues bueno, y están ordenadas pues alfabéticamente, pues más o menos lo respeta. Yo siempre dejo, estas me dan más o menos igual, siempre es una de estas, normalmente con High Energy, Low Energy. Entonces normalmente esta de High Energy o Low Energy la coloco para el final, ¿vale? Las dejo para el final. Entonces siempre esta no va aquí, sino siempre que la añado es el estado de ánimo va para el final, ¿vale? O más bien es Low Energy. Vale, esto va así, ¿vale? Entonces sería este el orden. Entonces ahora mismo está ordenada esta por ascending y después podríamos ordenar, por ejemplo, y colocar primero las urgentes, ¿vale? ¿Cuáles son urgentes? ¿Vale? Y después podríamos incluso colocarlas por orden de vencimiento, ¿vale? De tal forma que primero el contexto, para que todas las mismos contextos juntos, dentro del contexto, por ejemplo, para que todas las de casa se vean juntas, dentro de las de casa primero las urgentes y después las que tienen una fecha de vencimiento anterior, ¿vale? Y eso se puede cambiar evidentemente si en algún día no tiene sentido porque no tienen estas columnas, no se usan, en realidad no tiene sentido que es una cosa que vayamos a hacer para algún día, pero tenga como fecha de vencimiento o que tenga, pues, que sea urgente, porque entonces estarían próximos. La de espera sí podría ser el caso, y entonces en espera podríamos hacer algo parecido, ¿vale? El contexto no es tan relevante, porque en realidad la hemos delegado, o sea que nos da igual, la está haciendo otra persona, pero sí que puede ser que queramos organizar por urgente y después también que queramos organizar por fecha de vencimiento, ¿vale? Esto va a depender un poco de cómo nos queramos organizar nosotros, ¿vale? Y esto sería un poco lo que nos permitiría tener lo que es la vista de tareas, ¿vale? Entonces siempre vendríamos aquí, bandeja de entrada, añadiríamos las nuevas que pueden entrar por aquí o que pueden entrar por la aplicación de móvil o podemos añadirlas si queremos a mano. Cuando revisamos estos van a espera, las que tienen que esperar, las que son cosas para hacer en algún momento, algún día.
las que son cosas para leer, porque nos interesa, para leer por la noche, en rato libre van a leer o revisar. Lo que es material de referencia se va a guardar en algún lugar de material de referencia, si no se elimina. Y lo que son acciones para próximos, para hacer ya, vienen a próximos. Y lo que era un proyecto, pues en realidad lo deberíamos de meter en un proyecto y después sacar una tarea y meter... Perdón. Ya llevo un rato hablando. Y meter la tarea aquí enlazada con el proyecto correspondiente, ¿vale? Y eso básicamente creo que no se me olvida prácticamente nada. Excepto, bueno, me faltan dos cositas, dos detalles. Uno de ellos es, yo utilizo, yo tengo Notion tiene una aplicación de web. Notion tiene una aplicación web que está, una aplicación web, o sea, tiene la web, que es esta que estamos viendo, y tiene la aplicación de móvil, y tiene una aplicación de escritorio. A mí la aplicación de escritorio me gusta mucho porque permite utilizar Notion sin abrir el navegador. ¿Vale? Evitas distracciones. Si tienes el navegador abierto, puedes tener pues las redes sociales, puedes tener tu correo electrónico, un montón de cosas para distraerte. Entonces, me parece fantástica la aplicación de escritorio, ¿vale? Ahora, yo no la utilizo por la integración con Google, ¿vale? Yo, como se han visto algunos otros vídeos, lo he repetido varias veces, utilizo esto para poder hacer un seguimiento de los proyectos, del tiempo que dedico a cada tarea, para ser exacto, y cada tarea está asignada a un proyecto o etiquetada. Entonces, esto de aquí debajo, si tengo instalada esta extensión, este botón me lo añade, ¿vale? Entonces, si yo le doy aquí, me va a crear ahora mismo me va a iniciar a medir el tiempo de tareas, ¿no? Porque él coge el nombre de la página. Pero lo bueno es que si yo empezar a limpiar las ventanas y quiero contar el tiempo que tardo en limpiar las ventanas, pues le doy a Open y ahora me sale aquí. Entonces, si le doy aquí a Start, me va a iniciar el contador de tiempo con escrito ya limpiar las ventanas. Si quiero le asigno un proyecto y si quiero le asigno etiquetas. Eso sí tengo que hacerlo a mano, ¿vale? Pero el nombre de limpiar las ventanas ya estará etiquetado aquí. Entonces me permite hacer una gestión del tiempo de las tareas. Evidentemente las tareas de casa pues no lo hago, pero otras de las tareas a nivel profesional pues sí que sí lo hago, ¿vale? Sí lo hago. De acuerdo, aquí por ejemplo también podría darle, entonces si yo le doy a Start, pues empezaría. Si yo quiero llevar el tiempo para el proyecto web personal, pues cuando le diera aquí, pues tendría que elegir, tendría que haber creado antes en Google, en esta herramienta, ¿no? En Google Track tenía que haber creado primero el proyecto web personal y si he creado y entonces ahí pues elegiría pues que este hosting barato pertenece al proyecto web personal, ¿vale? Esto no lo copia este pedazo, evidentemente sería demasiado, pero sí que el nombre que está aquí arriba lo utiliza para esto, ¿vale? Entonces eso es una de las cosas que quería hacer. Otra de las cosas es que en realidad exactamente una cosa que vamos a cambiar aquí, perdón, el tablero lo vamos a poner más arriba debajo del calendario, ¿vale? ¿Vale? Para que las tareas, las últimas, estén al final, ¿vale? Como me gusta verlo. Como iba diciendo, a lo mejor esta vista no es del todo cómoda, ¿vale? Porque esta vista es la vista... aquí se van a ir mezclando todas, ¿vale? Yo, por ejemplo, como iba diciendo, voy a recuperar la que tenía antes hecha, todas. Esta de aquí, le voy a quitar el hecho y le voy a poner en próximo. Y aquí se van a ir mezclando todas en próximo, ¿vale? Se van a ir pegando aquí. Aquí perdimos... ¿Dónde se hace el trabajo? En la oficina, ¿vale? Entonces salen así. O sea, a lo mejor ves... Y a lo mejor, si lo que quieres es concentrarte en lo que tienes que hacer, pues lo mejor no es llegar y ver, a ver, las de casa no, en la oficina, las de la oficina, y ya estás viendo todas las demás. Entonces, a veces es útil poder tener una vista como un poco más centrada solamente en las tareas del contexto que tienes que hacer actualmente. Entonces, para eso sí que podemos crear una página nueva, ¿vale? La voy a llamar, podríamos llamarlo tablero GTD o dashboard, voy a llamarlo GTD dashboard o dashboard a secas, como uno quiera. ¿Vale? Pero vamos, es la idea. No se me ocurre un nombre bueno ahora mismo. ¿Vale? Y entonces aquí lo que podemos nosotros es, en vez de crear una tabla, si ya las tablas ya las tenemos, lo que vamos a crear son tablas en línea, tablas inline. ¿Vale? O sea, dentro del mismo documento varias tablas. Entonces, por ejemplo, puedo poner todas las que son de la oficina, ¿vale? Oficina, ¿vale? Eso es así. Y vengo aquí debajo. Y entonces aquí le pongo y escribo create. Recuerden que, bueno, si no lo han visto, Notion tiene un sistema de... No hay que... o sea, uno puede añadir cosas pulsando aquí. Ups, vaya. Qué desastre. Puse la tecla que no era. Como iba diciendo, le da uno aquí y uno puede elegir lo que... Puedes configurar cosas aquí, ¿no? Y uno puede darle aquí al más y puede coger y elegir lo que uno quiere, que tiene un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden añadir. Pero también si te sabes los comandos, pues puedes escribirlos aquí, ¿no? Entonces tú dices create. Create. Y entonces voy a create linked database. Entonces esto es una base de datos. Voy a enlazarme desde aquí a otra base de datos. ¿Qué base de datos me interesa? La base de datos de tareas que creé antes. ¿Vale? Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, voy a cerrarla. ¿Vale? Aquí está mi dashboard. El dashboard lo voy a poner de hecho aquí arriba, que sería lo primero que tendría que ver.
¿vale? Este es mi dashboard. Varias cosas que puedo hacer. Primero, la tabla, bueno, aquí está completa. Voy a coger y, no sé si es que piensa, voy a ponerle que coja el ancho completo, ¿vale? Para que se estire lo máximo, ¿vale? Y aquí tengo mi tablita, ¿vale? Entonces, esta sería, por ejemplo, solo cosas de la oficina. Entonces, aunque es la tabla general, aquí puedo listar y solamente quiero ver las cosas de la oficina, ¿vale? Así que voy a, no, perdón, me estoy despistando. Añadir el filtro y el filtro solamente son las cosas de la oficina. Y aquí tengo las de la oficina. Perfecto, ¿vale? Entonces ahora puedo venir, por ejemplo, aquí debajo, ¿no? Me vengo para abajo, un momentito. A ver si me deja. Voy a venir aquí al borde, aquí. Si me deja, que no me aclaro a veces cómo me deja. Bueno, no pasa nada. Lo que tiene de bueno esto es que siempre puedo venir aquí, pulsar, darle a... Por ejemplo, voy a poner las que son para casa, ¿vale? Casa. ¿De acuerdo? Entonces, lo muevo aquí debajo. A mí esto de poder mover... Ah, sí, me había equivocado. Esta lista es la de arriba. Despistado, que estaba. Entonces aquí pones create. Sí, es que antes... Estas son las prisas. Create, y elijo una, ¿vale? Entonces ahora, por ejemplo, sería lo mismo, pero estas son las de casa. Y le voy a colocar el otro contexto, ¿no? Que es, quiero seleccionar por las de casa. Vamos a buscar las de casa. ¿Vale? Ya está, perfecto. Ahora quiero las de, por ejemplo, podría ocurrírseme, tengo casa, tengo cuando estoy de compras, ¿vale? Pues venga, compras. Pues ahora create las de Linked y aquí pongo también la lista de tareas y voy a coger las que son pues las que estaban de compra. Y así puedo coger las de email, puedo ponerlas todas, ¿vale? Lo mismo, puedo elegir el ordenamiento, puedo configurar cómo quiero ordenar, ¿vale? E incluso el orden de las tablas, aquí vemos que pone contexto, enlace. A mí no me gusta así, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que es importante es eso. Por ejemplo, en la bandeja de entrada, aquí tengo constante, vencimiento urgente, el proyecto y el estado. Puedo elegir si quiero colocar, puedo elegir, por ejemplo, poner el estado al principio, si me resulta más cómodo para poder cambiar el estado. Pero lo he colocado aquí, por ejemplo, para que me vea obligado a rellenar esto primero antes de cambiar el estado. Aquí, por ejemplo, pues seguramente lo del estado me apetece que esté más bien al final, no me aporta nada. Sí que me interesa el contexto. Por ejemplo, no me dice nada porque estoy en el contexto que es, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? De hecho, esta columna no tiene a lo mejor mucho sentido. Entonces incluso puedo ocultarla. Digo, mira, pues aquí el contexto no me lo pongas, pero yo ya sé cuál es el contexto. O lo puedo dejar si quiero cambiárselo. ¿Vale? Pero suponiendo que, por ejemplo, lo voy a dejar. Pero, por ejemplo, sí que puedo mover el vencimiento, sí que puedo mover si es urgente, sí que puedo dejar si es el proyecto y si está enlazado y el estado al final. ¿Vale? El estado se lo tengo que dejar por si quiero cambiarlo a que ya está hecho. ¿Vale? Y ya digo, el contexto si quiero lo puedo ocultar. O no, porque a lo mejor me gusta, es que me he equivocado y el contexto no es adecuado, lo voy a mover a otro contexto. Vale, entonces podemos recuperar, perdón, donde estaban las propiedades que se quieren ver. Le damos aquí a Properties y elijo que quiero ver el contexto y ahí lo recupero, ¿vale? Entonces los puedo poner todos más o menos iguales. Vamos a poner el enlace por aquí, puedo colocar el estado y puedo colocar pues esto así, ¿vale? Y puedo encogerlas y una detrás de otra, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces así puedo ir creando como este dashboard. Entonces cuando puedo incluso tener páginas separadas si yo quisiera. O sea, páginas separadas directamente para no ver las demás. Pero ya como mínimo es un punto importante. Pues que yo pongo aquí, me vengo a casa y aquí estoy viendo solamente las de casa. Y no tengo en toda la tabla las demás. Y cuando ordeno, solo estoy ordenando aquí dentro de las de casa. Ya digo, si me saturara demasiado y por ejemplo quisiera tener, para no verlas, tenerlos separados, pues podría tener una página distinta y cada tabla enlazarla desde una página diferente, ¿vale? Para que solamente viera las de oficina o solamente viera las de casa. Otra cosa que puedo hacer, por si no lo saben, básicamente, es elegir, perdón, es aquí, me confundo siempre, elegir el color, ¿no? Por ejemplo, entonces las cosas, por ejemplo, que lo pongo en naranjita. Bueno, de hecho voy a poner el color de fondo, que me gusta más. Por ejemplo, voy a dejarlo, por ejemplo, el color por defecto en negro. En negro no. Bueno, depende del color que le ponga aquí. Vamos a suponer que cojo este color, ¿no? Así. ¿No? Y a lo mejor las de casa, para destacarlas bien, les coloco verde casa bien. Vamos a ver, veo por aquí, green, ¿no? Y cuando estoy de compra me lo pongo en un naranja, ¿vale? Ahí ya no se ve, ¿vale? Bueno, no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces colocaría aquí colocaría aquí las otras. Voy a quitarme un momentito, ¡pap! Y entonces coloco, por ejemplo, un orange, ¿vale? Lo coloco así, ¿vale? Entonces ahí básicamente, pues
pues estaría, ¿no? Va fundamentalmente, ¿no? Vale, entonces, a ver si... perfecto. Vale. Entonces tendríamos básicamente todos los elementos. Con estas piezas, pues ya digo, podríamos construir uno puede construir el board que quiera, ¿vale? Uno puede añadir aquí, por ejemplo, un icono y voy a, por ejemplo, poner una especie de algo de gráficos. No, una task list. ¿Hay alguna lista? ¿Hay una lista de cosas? ¿Lista? No, tampoco. Podríamos colocar como una... pues no sé, ahora mismo no se me ocurre. Pues esta libretita de aquí, por ejemplo. Esta sería como nuestro board, ¿vale? Y podemos ponerle un fondo. Entonces trabajaríamos básicamente con esto, ¿vale? Aquí se pueden coger un poquito para que desaparezca eso, que es lo que me tenía confundido antes. Y aquí se pueden coger y entonces podemos tener nuestro GTD board así. Insisto, si resulta aún así como que confusión, aunque yo creo que con las líneas de colores uno se sabe centrar bastante en las zonas en las que tiene que trabajar, así lo tengo yo, ¿vale? Pero si uno quiere puede tener eso, subpáginas, el dashboard pues tener dentro subpáginas y cada página dedicado enteramente a lo que sería eso, básicamente, a una de las actividades o a una de las tareas que tenemos que hacer, ¿vale? Y eso básicamente es todo. O sea, así podemos montar nuestro propio GTD utilizando Notion. Simplemente espero que los haya resultado útil, ¿de acuerdo? Y si tienen cualquier duda, pues ya saben que pueden contactar conmigo y preguntarme. Un saludo.